Bueno, Hola. en principio agradecerte la presencia, que hayas aceptado esta invitación y por supuesto agradecerle también a Javier Barani, gerente del Banco Hipotecario, que nos ha facilitado la presencia de Santiago acá en la feria, así que un gusto que puedas estar con nosotros, que des esta charla de apertura y seguramente vas a ser muy bien recibido porque ya hay mucha gente que te está esperando. Bueno, muchas gracias. Yo también les agradezco a ustedes la oportunidad de venir a la feria, de participar en un hecho genesíaco, como es la apertura de algo, el nacimiento de algo, y se lo agradezco a Javier Barani, que es el impulsor desde el Banco Hipotecario de un acercamiento sostenido y diversificado entre la cultura y la empresa, que es una imperiosa necesidad que tiene la Argentina. Sí, y sobre todo también hacia el interior, ¿no? Que mire hacia el interior del país, para nosotros es muy importante. Es un rasgo del Banco Hipotecario, trabajar con el interior. Estoy apagando esto. ¿Cómo no? Listo. Muy bien. ¿Comenzamos? Cuando quieran. ¿Qué significado o qué significando tiene una feria del libro para usted, doctor? Bueno, depende del contexto en el cual se realice. En los años de la dictadura militar, es decir, en el periodo que vivió el país bajo los gobiernos militares entre el 76 y el 83, la Feria del Libro era un enmascaramiento de la cultura porque la palabra carecía de valor. En el marco de una democracia, por deficitaria que ella sea y oscilante que pueda ser, básicamente una feria del libro es la celebración del valor de la palabra como recurso de acercamiento entre los hombres. De manera que lo que hoy celebramos aquí es la convicción de que el hombre es un ser de lenguaje y no de violencia, que la disidencia en el marco de la palabra implica siempre convivencia, que la distorsión de la palabra a su vez es distorsión del valor de la existencia humana. Todo eso creo yo que es lo que implica una feria del libro, porque al abrirse implica la posibilidad de que la gente venga a reforzar la convicción de que mediante el lenguaje es posible expresar la alegría de vivir, el deber de la convivencia y la pasión fundamentalmente por el conocimiento. Doctor, en esta época estamos entre medio de dos elecciones nacionales muy importantes, quizás por el contexto, por la posibilidad de que pueda haber algún recambio en las fuerzas en las que lleguen al gobierno, y por ahí es un momento en el cual la gente, cuando quiere acceder a un material para leer, ya sea para cultivarse, para distenderse o bien para conocer un poco más, se encuentra con muchas ofertas de libros que tienen que ver con contextos políticos actuales y con otros que hacen referencia a décadas pasadas, pero con la excusa también de volver a traer este debate. ¿Usted cómo ve esta situación y qué le podría recomendar a un lector que por ahí se encuentra en una librería o en esta misma feria, quiere agarrar un libro porque hace mucho por ahí que no ejercita la lectura y está ante esta sobredemanda, sobre oferta, digamos, de temas que por ahí abren muchas discusiones? Bueno, si la demanda de lectura responde a una necesidad coyuntural, la oferta es inequívoca. Los títulos que plantean problemas de fugaz actualidad son incontables: robos, delitos, asesinatos, violaciones, transgresiones de orden económico-financiero. Están allí, desde los títulos estos libros denuncian el delito que los inspiró. Pero si lo que uno desea realmente es comprender en qué está la Argentina, qué significa el dilema de no poder terminar de estabilizarse en el marco de una democracia constitucional, yo lo que le recomendaría a ese lector es que aprenda a frecuentar la historia argentina. Y voy a decirle por qué. Hay hombres que han escrito obras que vienen después de nosotros, pero las compusieron en el siglo XIX. Es decir, que sus autores no son del siglo XIX, son posteriores. Por ejemplo, hay un tal Juan Bautista Alberdi, autor del preámbulo de la Constitución Nacional y de una obra extraordinaria por su diversidad y calidad.
Alberdi es un autor del siglo XXI tardío, porque todo lo que él propone nosotros aún no lo hemos podido cumplir. Así que nosotros venimos antes de Alberdi, no después. Él está en el siglo XXI porque la deuda que hemos contraído con la ley es poderosa y profunda. Si nosotros queremos que ese lector aprenda a ganar contemporaneidad, le diría que lea a Alberdi, le diría que lea a Sarmiento, le diría que no deje de lado a ninguno de los pensadores que aspiraron a crear una república con poderes independientes e interdependientes en el país. ¿Por qué? Porque la Argentina todavía sigue siendo un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. Y es necesario que ganemos contemporaneidad. Y al mismo tiempo le diría que lea libros sobre el mundo en el que nos toca vivir, porque la Argentina forma parte de una realidad que excede sus fronteras. Esa realidad es tanto latinoamericana como mundial. Es necesario que nosotros comprendamos bien en qué mundo vamos a actuar si queremos tener una inserción eficiente dentro de él, desde el punto de vista económico y financiero, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociopolítico. Así que me llevaría un par de horas conversar con ese lector eventual. ¿Está queriendo decir que la generación del 80 no ha terminado aún? Yo diría que la generación del 80 es parte de la necesidad de una relectura nuestra. Nosotros hemos abandonado la lectura de la historia por presumir que ella se ocupa del pasado. Y ella no se ocupa del pasado, se ocupa de las condiciones de posibilidad del porvenir. Por eso creo yo que es muy importante aprender a leer historia y también a leer a otros autores que no cultivan la historia, pero sí la reflexión sobre problemas éticos y sociales. Ustedes acaban de tener la oportunidad de estar aquí con una autora que ha hecho de la enfermedad la materia de una lucha de construcción personal, como es Marina Borenstein. Su libro puede parecer un libro de autoayuda, no, es el libro de una batalla, la que una mujer lleva a cabo mientras escribe para infundirle sentido a su vida y a su enfermedad. De manera que todos los libros, si uno está bien situado, pueden ser enriquecedores y estimulantes, ¿no? La generación del 80 llevó adelante algo muy importante en la Argentina, que fue la posibilidad de que el concepto de nación empiece a expandirse por todo nuestro territorio. Pero su tarea quedó inconclusa porque no fue más que una generación. Y lo cierto es que hoy la Argentina está enfrentada a un desafío extraordinario. Saber si a lo largo de 3 o 4 generaciones vamos a poder sostener políticas públicas que, manteniéndose en la línea de su realización, permitan que al cabo de 10 o 15 años la Argentina recupere integridad y la ley vuelva a supeditar al poder político. Doctor, ¿cómo evalúa esta corriente que ha impulsado el gobierno de revisionismo histórico, volviendo un poco a lo que usted decía, y a cuestionar las grandes figuras de la historia nacional, y un poco utilizando esta lógica bien peronista del líder por sobre todo, digamos, de querer impulsar a la presidenta de la Nación como una etapa superadora? Incluso muchos militantes de ese espacio del kirchnerismo la nombran como una futura estadista. ¿Qué piensa usted al respecto de esto y de este sistema contracultural, si se quiere, que han organizado desde los aparatos del Estado? Bueno, parece que usted ya me contestó. ¿Qué puedo decirle? Yo soy partidario del revisionismo histórico porque creo que la tarea primordial de un intelectual es reconsiderar la consistencia de los valores asentados, de los valores que se han congelado. De manera que el acto de revisión es un acto intelectualmente rico y liberalmente fecundo. Pero el problema es que si la finalidad del revisionismo es instaurar otra verdad igualmente congelada, entonces es un acto de repetición que se parece a lo que combate y no lo supera. De esa manera me parece a mí que hoy el revisionismo histórico en la Argentina aspira a crear lo que usted mismo ha descrito muy bien, que es una realidad que cambia sus ídolos pero no supera la idolatría.